Esta noche vamos a conversar con la ministra, ya se encuentra con nosotros vía Zoom. Esperemos sí la podemos ver. Ministra Lenia Batres, bienvenida a Punto de Referencia. Muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches, Azul, aquí a sus órdenes. Pues estábamos escuchando con atención en la mañana todos los detalles de los diversos casos abiertos de deudas fiscales de Ricardo Salinas Pliego. Son 26,000 millones los que se encuentran ahora en manos de la Corte a través de 3 recursos. ¿Qué detalles nos puede dar sobre estos 3 casos, ministra? ¿Cuánto tiempo llevan ahí? ¿Cómo es que se dio el proceso para llegar a la Suprema Corte de Justicia? Y sobre todo, frente a esta acusación que hoy en la mañana también veíamos de Ricardo Salinas Pliego de que se tratan de extorsiones judiciales y fiscales. Bueno, en realidad son juicios muy viejos porque iniciaron para impugnar impuestos, el pago de impuestos de 2012, de 2013, de 2014, y llegan a la Corte pues 10 años después de estar impugnándose en las otras instancias. Lo que hace un particular cuando quiere impugnar el pago de impuestos es presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces ha recorrido un larguísimo camino ya, porque pasó por este tribunal y después pasó por un juzgado de distrito, pasó por un tribunal colegiado de circuito y llegan a la Corte. Y en el momento que llega a la Corte, bueno, déjeme comentarle que en realidad primero son impugnados ante la propia Secretaría de Hacienda, ante el Servicio de Administración Tributaria. Tienen los particulares la posibilidad de presentar un recurso de revocación y es lo primero que hacen. Después tienen la posibilidad de pedir el auxilio de la Procuraduría de defensa de los contribuyentes y pueden presentar a su vez ahí otra impugnación. Tienen un beneficio de conciliación en la propia Procuraduría, ahí hacen también tiempo y después es que se presentan ya ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Después del tribunal pasan al Poder Judicial de la Federación, en juzgados de distrito, en tribunal colegiado de circuito y después llegan a la Corte cuando quieren presentar pues el recurso de revisión, que es la última instancia que vamos a resolver en materia fiscal en la propia Suprema Corte. Son en este momento 3 juicios de amparo en revisión que tenemos, uno por la empresa Nueva Electra del Milenio, en este caso por 67 millones de pesos. Este fue uno en el caso de este juicio, una de las recusaciones, es decir, de los impedimentos que ya se han declarado en mi contra en de los 67 millones, justamente porque yo presenté un proyecto de sentencia en el que estaba definiéndose que esta empresa, no la persona Ricardo Salinas individualmente, sino la persona moral Nueva Electra del Milenio, tenía que hacer este pago. Bueno, por eso se presentó un impedimento y ya no podré votar la resolución. Hay otros 2 juicios, otro de Grupo Electra por 1,431 millones de pesos y otro más que es, bueno, de Grupo Electra es el amparo directo en revisión 5654, diagonal 2024, y tenemos en tercer lugar un amparo directo en revisión 6321, diagonal 2024, que es el más fuerte, por 18,000 millones de pesos. Este en realidad corresponde a una cantidad que ya fue disminuida en el procedimiento de revocación que se lleva ante el propio Servicio de Administración Tributaria, porque originalmente era de más de 30,000 millones de pesos. Entonces lo impugnó el particular y la Secretaría de Hacienda a través del SAT determinó esa reducción. Ha seguido impugnándolo y bueno, llega a la Corte ya
con un monto de 18,000 millones de pesos. Estos son los tres que tenemos vivos en la Suprema Corte en este momento. Ahora, es interesante y es importante comentar porque también se ha informado pues de esta estrategia dilatoria que se ha tenido para estos juicios, tan solo de estos juicios, más uno que se aprobó el año pasado, que tenía que ver con la empresa Movistar, perdón, no es cierto, con la empresa Total Play y con la empresa Yusacel, que ese es el que ya se aprobó. En ese caso se le aprobó una deducción de 621 millones de pesos, pero en estos cuatro juicios, la empresa y la persona Ricardo Salinas Pliego han presentado 60 impedimentos o recursos de reclamación o solicitudes de resolución de conflictos competenciales, es decir, medios de impugnación para retardar las sentencias. 60 de los 60, ahorita llevamos resueltos 48 ya en la propia Corte. Ministra, uno de los temas que se han planteado en los últimos días y que deriva justo de estas recusaciones que le han presentado para que no participe es el hecho de que se haya ya encargado a la próxima Corte de atender este y otros casos relacionados con temas fiscales. Ya escuchábamos a las entrevistas en las calles donde se planteaba pues la idea de que se tendría que resolver. ¿Qué serían los temas que obligaron a que se posponga esta votación que tendrían que corregirse una vez que el 1 de septiembre entre la nueva Corte de la cual usted va a formar parte por haber sido elegida, ministra? Bueno, en este caso todavía no se posponen, ¿eh? Okay. Se ha solicitado la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal solicitaron la posposición de 65 asuntos relacionados con la resolución de una contradicción de tesis que tiene que ver específicamente sobre una forma en la que tiene que aceptarse este primer momento de impugnación que hay en los juicios o en los temas fiscales, que es ante la propia Secretaría de Hacienda, ante el SAT. En este recurso resulta que hay un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte que no ayuda a que ganen los juicios la propia Secretaría de Hacienda, porque la ha obligado a presentar doblemente o a tener que ratificar la resolución ya de los créditos fiscales. Entonces, en este tema particularmente, que es una contradicción de criterios, se derivaban 65 juicios, pidió el gobierno federal la posposición hasta que se resuelva la contradicción de tesis, que ya no entró porque la solicitó a finales de abril, ya no se enlistó, ya no se turnó a ningún ministro, y entonces por esa razón pedía el gobierno federal su posposición y ya se aprobó. Ahora, también hemos propuesto que todos los temas fiscales que se encuentran en las salas, esta fue una solicitud mía que presenté hace más de una semana, que se vayan al pleno, todos los temas fiscales. Ahorita tenemos 15 temas fiscales en las dos salas, pero por un monto histórico que nunca habíamos tenido, por lo menos en los últimos 5 años, que son los que yo busqué como antecedente. Tenemos una resolución o un pendiente de resolver en las próximas, en prácticamente poco más de mes y medio que nos queda de esta Corte. Tenemos esos 15 asuntos que implican más de 47,000 millones de pesos. Yo lo que he solicitado es que se vayan al pleno y que ahí se resuelvan, porque ya tenemos 2 de estos casos enlistados para la semana que entra, y se trata justamente de 2 de los de Salinas Pliego, que se está proponiendo que se aborden el próximo miércoles. O sea, 45,000, nada más para precisar, 45,000 millones de pesos que tienen que ver con 2 casos
de los adeudamientos de Ricardo Salinas Pliego, esos 45,000, o hay otros casos también fiscales ahí? Son 47,000 que tienen que ver con 15 asuntos. Ah, Entre correcto. esos 15 están estos 3 de Salinas Pliego, más otros asuntos. En el propio Pleno tenemos asuntos fiscales. Uno que se ha mencionado mucho es el del ministro Ortiz Mena, Gutiérrez Ortiz Mena, que es sobre un criterio que implica pues la posibilidad de que el fisco pierda una cantidad también que puede ser incluso hasta de 250,000 millones de pesos. Correcto. En un solo asunto, porque es sobre el criterio del cobro de intereses Sí. en materia fiscal. Entonces, si se adoptara el criterio que propone el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, automáticamente le permitiría a los particulares que ya tienen juicios de amparos interpuestos ganar por un monto que puede llegar a esa cantidad que sería muy dramática. No tenemos otro precedente en la Suprema Corte similar. Pero bueno, estos ya son un monto muy grande. Entonces tenemos estos asuntos de sala, que son 15 asuntos que van por un monto de 47,000 millones, más estos asuntos de pleno que pueden ser bastante, bueno, ese que es este criterio sobre el cobro de intereses, más otro que se refiere a una supuesta duplicidad de pago de IVA en materia de importaciones, que se les cobra a las empresas maquiladoras, también puede tener un altísimo impacto. Esos son los temas que tenemos ahorita. Hasta ahorita no se ha pospuesto. La propia Secretaría de Hacienda propuso que se pospusieran algunos asuntos, entre ellos el tema de la prisión preventiva. Esto ya se había acordado en una sesión privada, pero también se volvió a enlistar en la agenda de la Corte, se está mandando al 12 de agosto. Entonces no hay certeza de qué cosas se vayan a mantener ahorita en este momento retiradas para que se resuelvan por la propia Corte. Yo lo que veo es una especie de estrategia de presión, de mantener estos asuntos en vilo como para generar, pues creo que algún tipo de incertidumbre para el propio gobierno federal, pero también para los propios particulares que tienen que ver con estos asuntos. Y por supuesto que pues si a alguien lo han extorsionado con asuntos fiscales, pues debería presentar denuncias penales, porque por supuesto que eso no sería correcto, pero soltar estas denuncias así sin nombre, pues suena muy mal, ¿no? Entonces, si de verdad hay algún tipo de extorsión, pues debe denunciarse de manera inmediata, porque estos montos, pues sí, efectivamente pueden generar extorsión para alguien, pero eso no excluye de su responsabilidad de pago cuando se han determinado que son legalmente procedentes. Pues ahí está, ministra Lenia Batres. Por lo pronto nos quedamos con esto de que hay una serie de causas que están en manos de la Suprema Corte de Justicia, la actual Suprema Corte. Todavía no se define cuáles se van a la siguiente, la que entraría en funciones a partir del 1 de septiembre. Entonces, bueno, pues darle seguimiento, porque eso en estos días había generado mucha duda, pero qué bueno que nos lo aclara, ministra, y pues con eso nos quedamos por lo pronto. Muchísimas gracias por estos minutos para Punto de Referencia. Muy buenas noches, Azul, Alberto. Un saludo a su auditorio.